Hola amigos, amigas, ¿cómo están? En este fantástico día soleado aquí en la costa del Mediterráneo. Hoy vamos a hablar de suculentas de sombra. Acompañadme. Como hemos aprendido en el vídeo anterior, sabemos que los colores bonitos que tienen muchas suculentas los proporcionan las temperaturas extremas, extremo frío o extremo calor. Hay suculentas que sí aguantan el pleno sol, pero no si las ubicamos en él directamente sin aclimatarlas, porque pueden sufrir quemaduras. En las tiendas donde solemos comprar las suculentas debemos mirar dónde están ubicadas. Muchas veces cuando están en el exterior suelen ser porque es una posición momentánea, digamos, porque ese tipo de plantas tiene mucha salida. Las que están más tiempo en los viveros son las que suelen tener la protección de la tela negra o verde o algún tipo de plástico o algún tipo de chapa, como veréis más adelante. Cuando vamos a comprar nuestras suculentas debemos mirar dónde están ubicadas en los gardens, o cuando las compramos en el supermercado debemos saber que son plantas que llevan mucho tiempo en el interior. Y aunque sean fuertes y puedan tolerar el sol, no debemos exponerlas al sol directo sin haberles realizado un aclimatamiento. Muchas toleran la sombra y otras directamente pues la necesitan para vivir. Cuando no aclimatamos las plantas, lo que sería exponerlas gradualmente al sol, primero empezando por el sol de la mañana, para acabar en su ubicación final a pleno sol, si ese es el caso, pues es mejor pecar por defecto que por exceso, ya que las hojas, una vez quemadas por el sol, no se recuperan. ¿Os acordáis a qué os suena eso? A lo mismo que nos pasa con el agua. Pero en este caso la suculenta no muere, simplemente adquiere un aspecto, bueno, pues que no es muy bonito para lo bonita que son las suculentas. Antes de seguir o enumerar las plantas que toleran un tipo de sombra u otra, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los tipos de sombra, para que estemos hablando todos el mismo lenguaje o entendamos todos lo mismo. Se dice que cuando uno vive más cerca del mar, las plantas, las suculentas, toleran mucho más el sol que si uno vive más cerca del desierto. Pues no es algo que yo pueda asegurar al 100%, sí que vivo cerca del mar, pero nunca he vivido cerca del desierto como para hacer una comparación. Y ahora vamos al juego de las sombras. Tenemos la sombra parcial o semisombra, que es esta que veis aquí. También sería como la luz moteada, o bien cuando a nuestras suculentas le da el sol de primera hora de la mañana o la última de la tarde. Esta es filtrada del olivo. Esta sería un tipo de sombra. Estas son las de sombra brillante o con luz filtrada porque se encuentran totalmente expuestas, no llega a darle el sol directo. También puede ser cuando tienen pequeños aleros como estos, como hemos visto antes, porque las protegen las telas o alguna estructura que dan sombra. Esta sería la sombra brillante o con luz filtrada. Aquí tienen esta chapa translúcida y aquí tenemos mi pequeña guardería de suculentas y suculentas baby. No tienen ninguna otra protección lateral y solamente esta luz, como la otra que también estaban totalmente expuestas. Por ejemplo, aquí recibirán sol de la mañana de este lado y por la tarde reciben algo de sol por este lado. Ese tipo de sol sería un sol indirecto. El más peligroso y el directo es el que llega por encima, que sería el del mediodía. Bueno, después tenemos lo que es la sombra profunda, que es aquella donde estamos fresquitos en verano, o bien donde tenemos o va saliendo musguito, ¿no? Yo aquí en casa no tengo ninguna de esas sombras, pero también sería similar a cuando ponemos las plantas dentro de casa, en interior. Entonces las de interior serían las mismas que aman la sombra profunda en el exterior, como las sansevieриas. Cuando compro mis suculentas,
no puedo fiarme del sitio donde están en el garden, pues las tienen en un lugar que es momentáneo. Cuando las traigo aquí, las voy aclimatando poco a poco. A veces dejo, una vez que ya las he aclimatado al sol, dejo la maceta un par de días en la zona definitiva a ver cómo va reaccionando la plantita. Sin embargo, aún así he cometido mis errores. Os lo muestro. Este es uno de mis jardines de suculenta. Tengo dos zonas en el jardín destinadas a las suculentas. Aquí podemos ver cómo una de ellas se ha quemado por el frío, puesto que ahora no ha estado haciendo mucho calor. A esta, que es punta de lanza me parece, le ha gustado mucho esta zona. Ha crecido un montón. Esta Aeonium Kiwi y su amiga, que no recuerdo el nombre, también les ha gustado mucho. Mirar este cactus como se ha puesto de hermoso. Esta Echeveria también le ha gustado. Pero por aquí, en los pequeños rincones donde está oscuro, pues son plantas que no han resistido y se han ido secando. ¿Veis aquí? Mirar estas Echeveria, que están hermosas. Por aquí tenemos un jade, aquí tenemos el palito de fuego lleno de tréboles. ¿Os acordáis que os dije que el trébol aquí era muy abundante? Mirar estos cactus también, cómo han crecido, están maravillosos. Este también. Y estas están geniales, me encanta cómo están. Y esta aquí, guardadita en su rincón. Pues muy bien, estoy muy contenta de cómo ha ido este jardín, pero podría haber ido mejor, porque muchas de estas suculentas se han secado. Por eso no os las puedo mostrar, ya no existen. ¿Os acordáis del laurel? Pues debajo del laurel está la otra zona, el otro jardín de suculentas. Este jardín tiene sombra moteada, encima tenemos el laurel y tenemos la morera, ¿vale? Que ya tiene unas ramas para que aquí dé la sombra al mediodía. Aquí también había pequeñas echeverias, a ver si queda alguna. Bueno, el diseño de esta zona, digamos que ya prácticamente no existe. Primero porque los Aeoniums han crecido un montón, se han adueñado de la zona, y porque las echeverias, ¿os acordáis que os dije lo de los tréboles? Pues las echeverias que estaban entre las piedras, pues no han resistido. Mira, aquí tenemos un jade, aquí tenemos más jade, y esta, ay, que no recuerdo su nombre, pero que está enorme también, ¿vale? Veis los Aeonium. Estas se han hecho muy grandes como para hacer un jardín de specimens. ¿Esto qué quiere decir? Los specimens son las plantas grandes y maduras. Por ejemplo, en el caso de las crásulas o los jades, las que ya parecen pequeños arbolitos como bonsáis, aunque no lo son, pero tienen esa estructura ya. En cambio, normalmente las echeverias, cuando son pequeñitas, son plantas jóvenes que todavía necesitan mucho cuidado. Pues en este caso, digamos que me he equivocado de tipo de jardín para poner en un sitio y en otro. En el jardín que está debajo del laurel le va muy bien a las echeverias siempre y cuando mantenga raya a los tréboles. Y en el jardín que está el tronco seco les va muy bien a las plantas grandes que les gusta muchísimo el sol y que lo pueden aguantar, como son los especímenes grandes de crásulas, de Aeonium. Y por fortuna os tengo a vosotros para que hagáis el cambio conmigo en próximos vídeos. A pesar de que a muchas de ellas les hice una aclimatación en la zona y parecía que les iba bien. Por ejemplo, ahora muchas están muy bonitas, estamos ya a mediados de invierno, entonces están muy bien, pero ya he visto yo el verano pasado cuáles son las que no van a aguantar otro verano a pesar de que les gusta el sol. Pero esta es una zona que llega a alcanzar los 30 grados a mediodía, es un sol muy intenso y pues no lo aguantan. De entre los especímenes que tengo debajo de la morera está la crásula ovata Gollum, que ella debería haber florecido, pero le gusta el sol y allí no lo recibe tanto como debería.
En cambio, aquella que os dije que se hizo enorme, que es la Portulacaria afra, se ha espigado mucho, ha perdido su forma estética de arbusto por ir a buscar el sol. Entonces esta también hay que cambiarla. A las que les ha ido bien ha sido a las Aeonion aborti y Aeonion kiwi. Cuando las puse juntas me di cuenta que había dos variedades de este tipo de planta. Las suculentas a las que les va bien la sombra parcial es el Kalanchoe, también al Sedum burrito, a la siempreviva, a la Crassula tricolor. A las suculentas que les va bien la sombra brillante suelen ser muchas más y muy variadas, como ser las Gansterias, las Haworthia, la Crassula rupestris o collar de bebé. También al Kalanchoe sinsepala, que habéis visto que yo lo tengo ahí a pleno sol y no me va bien. La Ledebosauria, esta es una nueva para mí, estoy aprendiendo con ella porque me gusta mucho. El Aloe variegata, la Crassula multicava, el Adromischus cristatus, el Agave atenuata. Yo diría que casi todas las suculentas adoran este tipo de sombra, la sombra brillante. Y luego están las que les gusta la sombra completa, que podríamos decir también que serían las de interior, como ser las Sansevierias, el nido de pájaro o la Sansevieria cilíndrica. También los cactus de Navidad, de los cuales creo que tengo alguno, pero son muy pequeños. No hay que olvidar que estas plantas aman la luz, pues les ayuda a un mejor crecimiento, a un mejor color, a florecer, sí, porque además estas bellezas florecen. Y como son tan diferentes, pueden florecer en cualquier época del año. Me refiero que cada variedad florece en una época del año, como puede ser invierno o otoño, además de las que florecen en primavera y en verano. Y aquí mi pequeña recomendación con respecto a cuando vuestras suculentas florecen, ya que muchas de ellas físicamente, cuando no están floreciendo, pueden ser iguales o nos pueden parecer iguales. La mayoría es más fácil de distinguir para saber su variedad exacta cuando florecen, pues el color de sus flores y la forma de sus flores nos pueden dar más datos para identificarla adecuadamente. Hacer fotos. Acordaros que os digo, porque una vez que empezáis con esta colección, las queréis todas y después os olvidáis cuáles son las que tenéis y las que os faltan. Espero que con este vídeo os haya picado un poquito más el gusanillo de las suculentas y empecéis poco a poco vuestra colección. Así luego podemos hacer intercambio. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Un beso grande.